¿Sabías que elegir una propiedad no es solamente elegir una casa? Muchos creen que lo más importante es el diseño o los metros cuadrados. Por eso elegir bien la ubicación es tan importante. Bienvenidos al cuarto programa de Concentrados. ¿Ya 4? Totalmente, ¿no? Muy bien. Hemos llegado al cuarto programa y creo que para mí es importante porque demuestra que tenemos cada vez más interés en comunicar lo que nos genera inquietudes solamente porque la gente lo está sugiriendo. Eso, tenemos muy buena devolución por parte de las personas que nos están siguiendo, que nos escriben por las redes, ya sea Instagram, muchos al WhatsApp. Sí, y las devoluciones de YouTube están espectaculares, así que muchas gracias a todos los que nos siguen. Es algo que cada vez más nos está demostrando que tenemos que seguir. Nuevo programa en Semana Santa. Mira, qué casualidad. Estamos en un cuarto programa y es 4 de abril hoy de 2026. Hermoso. ¿Qué vamos a hablar, Gus? Porque al comienzo teníamos una historieta, ¿sí? De nosotros dos, obviamente. Nuestros Funkos. Hablando de esto, de que ¿qué es lo más importante? ¿El diseño, los metros cuadrados o la ubicación? Eso me gustó. Exactamente, porque no es solamente lo que pensamos cuando elegimos una propiedad, de decir, bueno, es una casa que tiene tantos ambientes o que tiene una distribución ideal para nuestra cantidad de personas que vamos a vivir ahí, sino cómo es la accesibilidad de esa propiedad en respecto de la ciudad. Ya habíamos estado hablando en programas anteriores ¿sobre qué? Sobre la sustentabilidad. Y la sustentabilidad ya no parte solamente por la construcción o los materiales sustentables que estamos utilizando en la propiedad en la que estamos habitando, sino también va más allá y habla del traslado, de transporte, de qué elegimos, cómo elegimos. Y hoy el programa está dedicado a eso. ¿Dónde invertir en Córdoba? ¿Sí? Es el cruce clave entre el barrio y cada una de las calles. Sí. Obviamente que vamos a responder a algunas de las preguntas importantes para cualquier inversor. ¿Conviene elegir el barrio o la calle? ¿Qué conviene? Y no es lo mismo comprar en un buen barrio, pero en una mala calle, o en un barrio emergente, pero sobre un eje que está creciendo fuerte. O sea, hay barrios que todavía están en una etapa de desarrollo donde tienen un futuro prometedor, pero por ahora siguen siendo como problemas en respecto de muchas otras situaciones. No solamente hablamos de la circulación, sino de la seguridad, de todo lo que nos afecta, ¿no? En un ambiente. Mira, hoy en Córdoba el promedio, ¿sí? Está en 1.443, 1.445 dólares el metro cuadrado. Pero el negocio no está ahí, Gus. Está en los barrios, que todavía está por debajo de ese valor. Y de hecho podemos hablar hasta de 600, 700 dólares en algunos lugares, ¿no? Ahí aparece la clave. El crecimiento no es homogéneo dentro del barrio. Crece primero la calle y después el barrio. O sea que la calle tracciona el valor. Ojo con esa info, ¿eh? Sí, porque si miramos los barrios con mayor potencial hoy, hay 3 tipos claros. A ver, ¿cuál es? De rentabilidad alta, inmediata. ¿Qué barrios? Pueden llegar a ser San Vicente o General Busto. Bien, acá el inversor gana en alquiler. San Vicente hoy en día está en un cerca del 10% anual. Es altísimo, es altísimo. Y la demanda estructural que tenemos con mayor seguridad empiezan a ser barrios Alberdi, Alta Córdoba, Cofico, que son aledaños al área central. O sea, son barrios periféricos del área central inmediata. Ese dato es importante. Estos barrios funcionan porque tienen demanda real de estudiantes o cercanía al centro en los servicios, ya sea
no solamente la distancia que tienen al área central, sino lo que puede significar el transporte, porque de hecho para trasladarse de un lugar a otro a veces hay que tomar 2 ómnibus. En estos casos directamente están en una distancia tan corta que les ahorra hasta un viaje. Qué importante esto cuando decías recién en el barrio estudiantes, ¿no? Porque ya deja de ser para nosotros los corredores el casco céntrico o Nueva Córdoba como lo que prime para trasladar estudiantes, sino que vamos a tener, dijimos, Alberdi, Alto Alberdi y Cofico. Cofico. Sí. Y tenemos un crecimiento futuro que puede generar una plusvalía. No sé si querés que hablemos algo de lo que significa la plusvalía. Dale, es un valor agregado que le damos al sector, ¿sí? Por cómo va el crecimiento, el de desarrollo del barrio. Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué barrios tenemos? Y ahí un crecimiento tenemos futuro. San Salvador, Parque Futura y Bella Vista. Acá no gana tanto, pero gana fuerte en respecto a la valorización, ¿sí? De los bienes. Sobre todo en el suelo, porque el suelo depende fundamentalmente de la inversión que tenemos en esas circunstancias. Por ejemplo, Pocito, que es uno de los grandes inversores que están dando hoy sobre Avenida Vélez Arfiel, está pegado a Bella Vista. Bien. Y eso va a significar un movimiento y una circulación que también va a obligar a un desarrollo de servicios. De esa plusvalía, ese extra. ¿Sí? Claro, son todas las cosas que empiezan a aparecer como necesidades de algo que se ejecuta. Si tenemos un edificio donde van a vivir muchísimas familias, significa que esas familias van a necesitar servicios. Bien. Entonces ahí un poco se da un poco el valor que tiene desarrollo. Ahora, en esta instancia, ¿sí? Lo más importante que vamos a destacar en este programa, no todos los puntos del barrio valen lo mismo. Exactamente. ¿Sí? Un ejemplo. Y fundamentalmente las calles. Las calles son los ejes principales que tiene un barrio de accesibilidad. Hoy en la ciudad, como ejemplo claro, tenemos Avenida Rafael Núñez o Recta Martinoli o Avenida Hipólito Yrigoyen, que tienen algo en común esos tres ejes. Un flujo constante, un consumo real, no es solamente algo que tener un local significa abrir la vidriera, sino que realmente la gente consuma. Bien. Y una oferta obviamente de disponibilidad que claramente es baja, o sea, porque tenemos prácticamente ningún local vacío. Tenemos otras calles como corredores que aparecen con una oportunidad de inversión que también es real, que es Avenida Colón, Avenida Vélez Arfiel y Avenida General Paz. En este caso, los locales con renta sí generan un 6% anual. Estábamos hablando de un 10% en San Vicente, en este caso 6% anual, en zonas con un potencial de crecimiento abismal, gigante. Hoy vamos a hablar de Avenida Colón, Alberdi Centro y la zona oeste, más que todo del centro, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Ejes con un flujo altísimo de crecimiento, no solamente poblacional, sino que de recorrido en lo que va en la densidad de las personas, ¿sí? Hacia dónde vamos, hacia dónde venimos, ¿qué tenemos? Puntos claves, por ejemplo, la Plaza Colón, ¿sí? Que es un punto histórico, ¿sí? Con una transición que te va desde el centro hasta el barrio, ¿sí? Desde el centro hasta Alberdi vas a tener en el medio Plaza Colón. Tenemos Cañada, que es una barrera urbana de punta a punta, ¿sí? Que hace un cambio inmobiliario importante. De Cañada para un lado vale una cosa, de Cañada para el otro vale otra. ¿Y cómo hace la diferencia zonal? El simple hecho de que te atraviesa el río, ¿sí? Y después tenemos la intersección de Colón y General Paz, que es uno de los cruces más importantes, ¿sí? Y más potentes de la ciudad. ¿Por qué? Porque está el transporte y el comercio. El comercio, sí. Otra de las zonas es el Tropezón, ¿sí? Que es un nodo de la salida hacia la zona oeste, ¿sí? Que la zona oeste va en ¿qué? Va en expansión. Hoy en día la zona oeste de nuestra ciudad está en constante expansión. Sobre todo por la inversión que se hace en grandes desarrollos inmobiliarios. O sea, tenemos un crecimiento que está dado incluso hasta por fuera de la circunvalación. O sea, los barrios que se están desarrollando pasando la circunvalación demuestran por qué está creciendo esa zona. Bien, entonces vamos a hacer una lectura, ¿sí? Como si nos pusiésemos del lado del inversor y tenemos
La Colón combina el flujo más la transición del barrio y la cultura emergente, ideal para detectar renta en crecimiento. La cultura del barrio Alberdi, sí, hago un ojito acá, tiene mucho sentido de pertenencia. Bien. Mucho sentido de pertenencia. Entonces, hoy en día le está dando otra vuelta a lo que es el barrio. Ya no parte de casa y habitación. Va más allá, va en cultura, va en compromiso social. Incluso bueno. el desarrollo que han hecho los clubes de fútbol. El Club por ejemplo, Belgrano. El Club Belgrano está en una etapa también de crecimiento más allá de los límites que tenía originalmente. Y cada uno de los clubes que hoy en definitiva pasaron a primera en lo que respecta del nivel de juego, Sí. Significa que eso también les permite generar mayores inversiones. Sí, pero no solamente en fútbol, ¿no? En todas las disciplinas. Ya me salió periodista. No, pero está bueno porque marca un crecimiento también el club a lo que se va expandiendo el barrio en sí. Entonces está bueno porque se acompaña todo. ¿Qué más? ¿Qué podemos seguir hablando de esto? Vélez Sarsfield. Acá, háblame de Avenida Vélez Sarsfield porque marca un antes y un después en lo que respecta al crecimiento de la sociedad. ¿Sí? ¿Y qué está marcando? Contame un poco, Gus. Bueno, un poco la avenida Vélez Sarsfield tiene dos puntos de referencia. Sí. Uno es la avenida General Paz, que es un poco la continuidad que le da lugar a la avenida Vélez Sarsfield, que tiene como su origen más fundamental en el área central, desde el Parque Nuevo, que es el Parque Elisa, donde genera un polo de punto de nodo, incluso de gente que está cada vez más utilizando ese lugar, y donde conecta con la avenida Vélez Sarsfield a través de los nodos que pueden ser como puntos claves el Patio Olmos, que es un nodo comercial bastante importante, y por otro lado aparece la plaza Vélez Sarsfield, que genera un quiebre donde nace la avenida Irigoyen. O sea, la avenida Irigoyen conecta con Ciudad Universitaria, conecta con Parque Sarmiento, con una serie de situaciones donde tenemos extremos, ya sea en el Parque Elisa, en la Avenida General Paz, y por otro lado el Parque de la Ciudad Universitaria, que viene a ser el Parque Sarmiento, y donde cada vez más hay una utilización de esos espacios. Ya no son solamente con un uso de circulación, sino hay más utilización del espacio público, ¿no? Hay una más aprehensión de esos lugares, lo que genera un valor sobre el lugar. ¿Y el mismo sigue siendo Boulevard San Juan a esa altura? Porque la misma calle, ¿cómo determina? Del Patio Olmos para este lado y desde el Patio Olmos para el otro lado. O sea, cruzando la avenida, si nosotros damos hasta los mismos comercios son distintos. Cruzando la avenida ya tenemos todo lo que es gastronomía, hotelería. Hay muchos puntos de conexión donde más que todo el estudiante, es decir, ya el Irigoyen, empiezas a formar otro sentido de pertenencia. Y desde el Patio Olmos para el lado del centro es netamente locales comerciales, es de tránsito, el acceso al Montserrat, a la universidad, es otra la identidad. Lo primero que podemos decir es que esto que estamos enunciando, que si bien gran mayoría de la gente lo conoce, no estamos diciendo algo nuevo, pero sí entendiendo de que eso es lo que podemos entender como elementos que dan valor agregado al valor del suelo, ¿no? Lo que depende de nuestra inversión. ¿En qué conviene invertir en el área central? ¿En qué conviene invertir en Alta Córdoba? ¿En qué conviene invertir en estos barrios que son periféricos al centro, al área central? O lo que pueden ser los que da continuidad a la circunvalación, que vendrían a ser los dos otros extremos. Entonces, desde ese lugar, un corredor con demanda asegurada, como quien dice, depende de la expansión que vaya a tener en la rentabilidad. La expansión va hacia el sur, sí, es ideal para una renta, sí, que va a hablar de sostenibilidad en el tiempo. Y fundamentalmente, ¿no? La sostenibilidad o sustentabilidad, que son palabras que a veces se enuncian y dependen de un uso medido de los recursos. Cuando uno considera que existe una
por ejemplo, tenemos una casa y hacemos una refuncionalización, estamos dándole la posibilidad de que esa casa anterior pueda ser un nuevo hogar con una reconfiguración espacial. Que vendría a ser una adaptación que nosotros hacemos. Pero no solamente es eso, sino que eso significa los recursos que nosotros utilizamos del medio ambiente para generar ese nuevo hábitat. Ya no estamos generando de nuevo una construcción desde cero donde demolemos y volvemos a crear un nuevo edificio, y que eso significa no solamente la función de hábitat, sino el costo que tiene del desarrollo eso. El desarrollo de los materiales que nosotros utilizamos para construir significan también una huella ecológica en el dióxido de carbono. Naturalmente, para construir necesitamos cemento, y el cemento también necesita una producción. Entonces ya no es solamente una construcción, sino los recursos que utilizamos para generar esa construcción. Y desde ahí un poco la sostenibilidad o la sustentabilidad no es solamente la tipología, sino es adaptar una construcción que ya existía y le hacemos una refuncionalización. Por lo tanto, no estamos demoliendo y haciendo de nuevo, sino que estamos adaptando y nos está dando una garantía de continuidad. ¿Crees que como sociedad estamos teniendo como más participación, estamos teniendo como más conciencia respecto a esto? Vos como arquitecto, cuando te contratan, ¿sí? ¿Crees que la sociedad está teniendo más conciencia? Sí, es más conciencia la palabra, ¿sí? Me parece que ahí es... ¿O no? O parte más que todo, ¿qué es lo que es más útil para mi familia en este momento? Porque la economía... No hoy sé en si día existe una cuestión de recursos económicamente, de decir, bueno, sale menos plata a lo mejor construir sobre algo que ya está y lo adaptamos y listo, y no gastamos más, sino que también estamos creando una cultura de desarrollo, sobre todo inmobiliario, donde no estamos en la responsabilidad como arquitectos. Siempre pensamos que construir no es solamente comprar bolsas de cemento, ladrillos y hierro y construir, sino que utilizamos recursos que son de la naturaleza. O sea, la materia, como por ejemplo decir un árbol, versus un material que viene a ser una tabla por la cual nos da la prestación para poder utilizarla, por ejemplo, para la construcción. Hoy en día la estamos utilizando para un encofrado de una viga o de una losa, y no estamos dándole el valor que significó tener ese material, o sea, lo que significó ese árbol para poder construir esa tabla, que a su vez termina siendo un encofrado. Entonces, ahí estamos haciendo un uso no solamente de una construcción desde cero, sino que estamos utilizando recursos de la naturaleza en lo que respecta de lo ambiental en dos aspectos. Por un lado, el cemento en su producción y en todo lo que emana tener una bolsa de cemento, y todo lo que genera el costo de tener una tabla para utilizarla en un encofrado. Entonces, cuando nosotros hacemos un uso medido de estos recursos, es donde más estamos aportando como seres humanos a esa huella de carbono que viene a ser nuestra vida sobre el espacio, sobre el territorio. Y como pandemia en su momento también nos marcó sobre esto, ¿no es cierto? Respecto de, por ejemplo, teníamos un balcón, la necesidad de tener más verde, teníamos un patio, la necesidad de tener huerta. ¿Cómo marcó eso? Hace la sustentabilidad. Totalmente, creo que la adaptación que nosotros hemos hecho en la pandemia fundamentalmente ha sido volver al origen de la esencia del ser humano. De hecho, cuando ha habido lugares como costas y donde aparecen especies animales, durante la pandemia, como no hubo personas que utilizaran esos espacios, se regeneraron muchas especies. Y quiere decir que nosotros, cuando hacemos uso del territorio, no solamente es el hecho de utilizarlo, sino decir qué estamos haciendo que modifique ese territorio en la naturaleza original.
no es solamente el hecho de habitar porque necesitamos, sino entender que somos parte de un equilibrio. Y en ese desarrollo también ser conscientes de que cuando utilizamos un recurso, saber qué estamos haciendo en la elección de ese material. Bien, y en esto de hablar de equilibrio, ¿no es cierto? Qué importante dentro de ese equilibrio es elegir dónde vamos a vivir. Totalmente, porque cuando hablamos de accesibilidad estamos diciendo de que utilizamos menos transporte, cuando utilizamos a lo mejor un recurso que puede ser un monopatín en una cuestión de elección de vehículo o puede ser, qué sé yo, una moto versus un auto. Tenemos que entender también no solamente qué nos sirve para nosotros, sino qué hacemos con ese uso. Por ejemplo, utilizar un auto que tiene 4 asientos para una sola persona no es sustentable. No. Utilizar a lo mejor un monopatín puede ser un poco más sustentable, pero caminar porque tenemos una cercanía es más sustentable todavía. Entonces, saber por qué elegimos un lugar en la cercanía, porque no solamente estamos haciendo un uso de accesibilidad en tiempo y dinero, sino que también estamos colaborando con ese medio ambiente donde participamos. Y ser consciente de eso es lo que realmente nos hace ser íntegros, porque si no terminamos pensando que habitar es solamente pensar en nosotros y qué necesitamos y sin entender que nosotros somos parte de un equilibrio de la naturaleza. Va más allá de la reducción de costos, ¿no es cierto? Porque si elegimos una vivienda lejos de nuestro lugar de trabajo y nos tenemos que trasladar en vehículo, porque es nosotros la persona que se traslada, ¿sí? O es todo el grupo familiar que se traslada, sí. ¿Dónde estaciona ese vehículo? Estacionar ese vehículo implica un gasto económico. Totalmente. ¿Sí? En cambio, si mi vivienda queda cerca del lugar de trabajo, queda cerca de donde estudian los chicos, ¿sí? Queda cerca de un club, queda cerca de un entorno social, ese desplazamiento, ya sea de una o de todo el grupo familiar, ¿sí? Hace a la economía. Hace si te trasladas caminando, si vas en bicicleta, si elegís una moto eléctrica, si elegís un monopatín, si elegís un vehículo, todo eso hace. Entonces, qué importante es saber dónde vamos a invertir para vivir y para que todo el grupo familiar se desarrolle respecto a esto. Claro, totalmente. Creo que ahí está la esencia. Y también ser parte de esto nos obliga a entender cuáles son las problemáticas que está teniendo cada lugar. El área central está teniendo algunas problemáticas, sobre todo en el sentido comercial, que más allá de que tiene ejes de circulación que pueden ser las avenidas, las peatonales, por ejemplo, como de Anfunes o 9 de Julio, empiezan a tener algunas respuestas de circulación donde tenemos mayor circulación por una necesidad, pero tenemos menos consumo. ¿Y eso qué nos está dando como respuesta? Entender por qué está apareciendo ese problema. No es solamente lo económico, porque sabemos que es una cuestión que nos atraviesa en todos los sentidos, pero sí entender por qué hay áreas que sí tienen mayor circulación económica y otros que no lo tienen. Y entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar como oportunidad para desarrollar estas cosas? ¿Cómo podemos reconvertir estos espacios que tienen mucha conectividad, pero que podrían dar lugar a un mayor desarrollo? Porque un centro se desarrolla en un sentido de crecimiento también comercial. Está bien, se desarrolla y ahora me voy a un área de como corredor inmobiliario, me traslado, ¿no es cierto? Pero si yo voy a adquirir un inmueble, ya sea para una locación o para una compra, ¿qué voy a buscar? En mi caso, como mamá, busqué estar cerca de una escuela, estar cerca del club, estar cerca de mis oficinas, ¿sí? Y el traslado es a pie. En mi caso es a pie por una cuestión de economía. No tengo auto, mi propiedad no tiene cochera. Tener un vehículo también implica pagar una cochera, ¿sí? Y toda mi vida y todo mi entorno gira en un eje de 15 cuadras. Entonces, el desplazamiento del grupo familiar está armado de esa forma. Sí, está optimizado. Y va más allá. ¿Por qué? Porque si tengo un súper cerca, no me tengo que trasladar en colectivo, en auto o en taxi. ¿Sí? Tengo la escuela, tengo la educación de mi hijo,
cerca. O sea que el traslado medianamente está adaptado. El club, el entorno social, la facultad, los hospitales. Entonces, todos estos micro, ¿sí? Estos microcentros, estos microorganismos que se van armando, no solamente se arman en base a cómo la sociedad se está moviendo. Imagínate que en pandemia, ¿sí? y un poco unos añitos más para atrás, te estoy hablando de 2013, 2014, con el boom del procrear, ¿sí? En su momento, las ciudades satélites crecieron un montón. ¿Y por qué tuvieron que crecer las ciudades satélites? Llámese Salsipuedes, Río Ceballos, Unquillo. ¿Por qué crecieron? Porque estaban a una distancia relativamente no tan larga, ¿sí? De lo que es capital. Sí. Y la gente iba y moraba allá, y vivía allá, y armaba su familia allá en un contexto completamente distinto. Un supermami en Salsipuedes. ¿Por qué? Porque ¿qué entendió? Que estaba creciendo una necesidad, y en la zona se necesitaba, ¿sí? Cerca de la zona del aeropuerto. Hoy en día tenemos un edificio de oficinas justamente pensado para eso, para que te bajas del aeropuerto, te cruzas, haces las reuniones, te volvés al aeropuerto y te vas. Sí. No es para contar lo particular, pero en mi caso, mi desarrollo de tesis fue al frente del aeropuerto, en un parque biotecnológico. Bien. Que una de las premisas que tuvimos para desarrollarlo fue el tema de la aduana. Entonces, en el aeropuerto tenemos, además de un puerto de aviones, una aduana. Entonces, nos permite acceder a recursos rápidamente de exportación e importación. Entonces, no es solamente un lugar porque pensamos para la ciudad, sino también como pensamos un lugar hacia el mundo o hacia un punto de otras distancias. Entonces sí, es clave que entender un lugar no es solamente pensar en que si la construcción cumple con las necesidades que nosotros tenemos, sino esa relación de servicios, esa relación de accesibilidad que tenemos hacia otros puntos, que genera a su vez otros centros, porque de hecho Villa Allende termina teniendo su propio centro, ya la gente no se traslada a Córdoba, que vive ahí, y claramente, si bien son espacios conurbados, porque conurban con la mancha urbana esencial, empiezan a demostrar que no es tan necesario acceder al área central, y eso es lo que también colabora en estas cosas que hablamos de los locales en pleno centro. Los locales en pleno centro quizás necesitan una reconversión, no solamente por decir que cambiemos la imagen de ese espacio, sino que estamos dando como valor agregado que hace necesario para el área central. Y creo que ahí es donde está el eje del tema. Hay muchas galerías que, por ejemplo, hoy en día hay un ejemplo de la Galería Oriental, que está sobre la calle 9 de Julio, que generaron un bar con músicos, y donde esos músicos generan mini conciertos. Entonces se volvió esa galería como un punto de encuentro, ya no un punto de circulación. Y eso empieza a demostrar que ya no son espacios para conectar, sino son espacios que en sí mismos necesitan tener un punto de encuentro. Darle otro sentido. Otro sentido para volver a generar esa necesidad de estar en esos lugares. Ya no es solamente pasar. Claro, y vos fíjate que no solamente aplica para lo que es vivienda, ¿no es cierto? Todo lo que es salud, hoy en día no está centrado en los hospitales grandes, ¿sí? En las clínicas. El sector privado de la salud, ¿sí? Tuvo que empezar a hacer nuevas zonas, ¿no es cierto? Claro, tener una microclínica acá, allá, armar nuevos sectores, ¿sí? No solamente para después de pandemia, que hubo un aglomeramiento de gente, ¿sí? En las instituciones, sino también para esparcir las especialidades. ¿Sí? Hoy en día te vas a sacar sangre, tenés oportunidad de laboratorios en todos lados, te podés hacer acá, allá, sin la necesidad de estar trasladándote. Entonces también genera un sentido de pertenencia a la zona donde vos vivís. Porque de repente tenés un shopping, en el mismo shopping tenés un espacio de la clínica, tenés un espacio también de laboratorio, tenés la zona comercial, tenés un polo gastronómico, tenés distintos puntos. Entonces, en estos puntos, ¿vos qué estás logrando? ¿Qué estás haciendo?
que no generas que el público, que el sector de la sociedad que vive en ese lugar se tenga que estar trasladando a otros puntos. Claro. Entonces armas distintos polos completamente pensados para las personas que viven en ese lugar. Exactamente. Bueno. Microcentros le habías llamado hace un ratito, ¿no es cierto? Bien. Bueno, me parece que este programa un poco es un disparador, no es un programa que termine siendo una respuesta, sino una pregunta para que todos ustedes intervengan y también hagan un aporte desde su punto de vista en decir qué piensan de estos lugares, cómo se podrían reconvertir, cómo se podrían desarrollar. Tenemos algunos análisis hechos últimamente en el mercado inmobiliario. De hecho, el presidente del corredor del Colegio de Corredores Inmobiliarios hizo una evaluación de la situación de las galerías del área central. Es muy linda la noticia, es muy linda la nota, lo pueden encontrar en la página del colegio, es muy buena. Claro, y claramente decir qué es lo que nosotros podemos aportar para poder que eso tenga una modificación. No solamente emitir un título, decir, bueno, tenemos que reconvertir los lugares, tenemos que darle otro uso, tenemos que darle más visualización o más apertura o más iluminación o cambiar los solados, sino encontrar en estas cosas, como decirte, esta galería puntual de la Oriental, donde desarrollaron esa temática que si bien es musical, pero que en definitiva construyó un espacio distinto de lo que era originalmente. De hecho, darle otro giro, otro giro para volver a converger a la gente en ese lugar, para volver a reunirnos. Y qué importante que es esto, ¿no es cierto? De volver a reunirse, de volver a juntarse. Yo los voy a invitar a empezar a conocer, que aunque creemos que los conocemos, ¿sí? Todos aquellos puntos que estén cerca de nuestra vivienda. Claro. ¿Sí? Llámese un cine, llámese un bar, llámese una confitería, llámese una plaza. Invitarlos a volver a transitar por esos lugares, ya que estábamos hablando de sustentabilidad, y volver a darle el valor que realmente tenían. No los perdamos, porque si en algún momento en la historia fueron importantes, créanme que fueron pensados no solamente para ese momento de la historia, sino que también fueron pensados para futuro. Totalmente. Así que, bueno, creo que por hoy podemos decir que... Sí, hoy ya estamos. Vamos a convivir Pascuas, ¿sí? Con quienes queremos, con quienes estamos rodeados. Totalmente. Volvemos a tomar todos esos valores. Creo que así como entendimos que se reproduce la vida, porque Pascua no es solamente el hecho de celebrar algo, sino significa cómo renace algo. Y desde ese lugar me parece que el aporte que más podemos hacer desde este espacio que es concentrados, es concentrarnos con ustedes, concentrarnos en reunirnos, concentrarnos en sentir que ustedes son parte de nuestro círculo. Entonces es encontrar que en ustedes está la construcción de este espacio, y desde ahí me parece que estamos en claro lo que hacemos. Así que bueno, una cosa más que decimos, que si han encontrado o han descubierto o han visto que esta escenografía es distinta. Ay, tenemos fondo nuevo, ¿les gusta? Queremos también que ustedes nos den su opinión para saber si realmente es lo que estaban esperando que hiciéramos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar en este lugar. Y agradecerles, y por otro lado invitarlos a suscribirse al canal. Creo que su aporte más importante que podemos encontrar es que en su suscripción nosotros encontramos cómo seguir, porque es lo que nos da fuerza también para el desarrollo de temas. Y por otro lado, que sumen temas, que digan de qué quieren que hablemos, o sea, qué son las cosas que a ustedes les interesan, por donde pasan. No solamente Concentrados habla de arquitectura y inmobiliaria, sino habla de lo que concentra toda una sociedad, y en eso vamos a hacer hincapié. Así que muchísimas gracias. Listo. Y los esperamos en el próximo. Nos siguen en redes, nos escriben al WhatsApp, ¿sí? Y se comunican con nosotros también. Los esperamos en el próximo programa. Gracias. Chao, chao.